Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Lunes 13 de mayo del 2024. Ya estamos aquí en Ellas en las Urnas, como siempre acompañadas de Adriana Favela, ex consejera del INE, con Lisbeth Ortiz Acevedo, jefa de información de la agencia de CIMAC, y en algunos momentos se va a incorporar nuestra querida Ivonne Melgar para hablar precisamente de los temas que hoy tenemos agendados en este debate. Ya sabe, a veces tenemos más temas de los que el tiempo nos permite, pero vale la pena tener en el mapa los temas que se van colocando. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre agradecida de que nos estén acompañando en esta emisión aquí en Ellas en las Urnas. Recordarles que tenemos nuestros números telefónicos para que se pueda comunicar con nosotras aquí en cabina, 55 60 60 55 71, y también nuestras redes sociales, si anda por ex, @Violeta Radio-FM, y a través de Facebook Violeta Radio. Gracias a las personas también que ya se conectaron en la transmisión de Facebook y que nos acompañan a través también de las distintas retransmisiones que tenemos en esa radio, en Radio Mexiquense y por supuesto en Ibero Radio. Gracias. Pues vamos a arrancar, si les parece. Ayer fue el tercer debate chilango, con eso se cierran estos 3 debates. Cambió nuevamente el formato, se integraron una niña y un niño para preguntar temas que son parte, entiendo, de la escuela que tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, pues fueron colocándose temas. Sin lugar a dudas, uno de los elementos nodales que se colocaron fue el tema de seguridad en la Ciudad de México, que no es cualquier cosa. Y bueno, pues a ver, primeras reacciones, mi querida Adriana. ¿Cómo viste tú el tercer debate? Pusiste cara de ¿por qué yo, maestra? Yo no hiciste la tarea. Sí la hiciste, mi querida Adriana. Seguramente viste el tercer debate. Cuéntanos, ¿cómo la ves? Bueno, pues fue un debate muy interesante, este tercero que se llevó a cabo aquí con las candidaturas a la jefatura de gobierno de esta Ciudad de México. Y efectivamente se cambió un poquito el formato. Y a mí me gustó mucho precisamente que este niño y esta niña pudieran hacer estas preguntas. Y obviamente, pues sí, como decías muy bien, Lucía, el tema central fue la cuestión de la seguridad. Obviamente en una ciudad con tanta población, con tantas condiciones complicadas, pues es un tema que nos interesa a todas las personas que estamos aquí en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en relación con la niña y el niño, yo me preguntaba si de verdad cuando se contestaban las preguntas por parte de las personas candidatas, realmente se entendía lo que estaban diciendo estas personas candidatas, porque creo que luego utilizaban un lenguaje como que muy técnico o muchísimo más complicado de entenderse de manera muy, muy simple. Pero, por ejemplo, volvimos a ver algunas situaciones, ¿no? O sea, cómo parecería que el debate se centraba más en Clara Brugada y esta persona de Santiago Taboada, donde se están haciendo señalamientos de manera mutua. Volvieron a sacar de manera también reiterada todo lo que tiene que ver con el cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México. Y estos señalamientos, bueno, pues fueron de un lado y del otro. Y vemos a Chertorivsky, o sea, como en su postura que ha estado tomando en los otros debates, de estarse centrando en formular propuestas más que estar haciendo algunos señalamientos. Ahora creo que sí también hubo algún tipo de situación donde Chertorivsky sí hizo algún tipo de señalamientos, pero fueron muy leves en relación con los que se hacen Clara Brugada y Santiago Taboada de manera constante. Y pues les decía, este tema de la seguridad pues es bastante importante. Ojalá que se pudieran llevar a cabo
pues las propuestas que se hicieron, las cuales pueden ser pues muy interesantes. Y también estaban hablando de una persona que está en el ámbito de seguridad y que Mm, supuestamente está causando ahí algún tipo de circunstancia porque tenía algunos señalamientos, ¿no? sí, Y ahí, ajá, entonces hay que ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho este formato y además nada más dura 1 hora y media y creo que eso también hace que sea más ágil, ¿no? Estar viendo el debate, que las personas lo tengan que centrar en los temas y la verdad es que me gustó mucho este formato que tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México. pues se cierra con eso también un proceso y ahora entraremos a la reflexión como ciudadanía de hacia dónde va nuestro voto, etcétera, etcétera. Pero creo que se colocaron además en este marco del tema de seguridad, bueno, la violencia feminicida en la Ciudad de México. Eso me parece que fue todo un tema. Hay propuestas interesantes que se fueron dando y creo algo que me gustó mucho que colocó Chertorivsky es por qué pensamos en blindar, es decir, en encerrarnos a las víctimas y no eliminar las causas y los motivos que van generando que esa violencia esté en nuestra ciudad de manera cotidiana. Creo que es como un cambio también de paradigma de cómo tenemos que abordar la violencia feminicida en una ciudad como la Ciudad de México, una ciudad con altos niveles, pues yo diría en la ciudadanía de politización, de reflexión, etcétera. Mi querida Ivonne Melgar, un gusto tenerte. ¿Tú cómo viste este Gracias. tercer debate chilango? Mira, primero sí, efectivamente coincido con nuestra querida Adriana. Buenos días a todos, buenos días Lucy, buenos días Liz, buenos días Adriana, quienes nos acompañan. Me gustó muchísimo el formato. Creo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha aportado a partir de ayer, lo había hecho en los dos anteriores, pero ayer con creces, ya una fórmula de interacción ciudadana que se queda para la historia del contraste de las ideas y de las personas en México. Un gran reconocimiento a ese instituto, lo hicieron excelentemente bien, muy bien los conductores, pero sobre todo esta incorporación maravillosa, inspiradora de los niños. Bueno, yo estaba feliz con eso, planteamientos muy relevantes, muy malos candidatos que nunca se lograron terminar de conectar con los planteamientos. Coincido con Adriana, me hubiera gustado que se pusieran más empáticos, que respondieran más a detalle ese planteamiento, me hubiera encantado. Pero bueno, creo que eso es ya un gran avance para nuestra cultura democrática. Y me quiero ir a un análisis más global. Creo que esta contienda capitalina, si nos atenemos al debate, nos permite concluir que se superó la polarización ideológica, centrada en Morena sí, Morena no. Y creo que ahí, a diferencia de la presidencial, yo no sé si podrá verse como un plus o como un talón de Aquiles para Clara Brugada, pero lo cierto es que pese a lo que había sucedido con el personaje Santiago Taboada, logra romper esa dicotomía en la confrontación, de tal suerte que lo que vemos en el debate es un contraste de propuestas y un contraste de biografías ligadas a esas propuestas. Mucho que hiciste tú, Clara, que hiciste tú, Santiago, no es que tú le diste permiso a este centro comercial, no es que tú tenías un jefe de policía señalado, no, pero es que tu jefe de policía había construido no sé qué mansión. Es decir, biografías y propuestas e ideas y planteamientos, e ir más allá de la ideologización, de una concepción más de propaganda política, de si abrazos, no balazos, sino un análisis más detallado de lo que es la seguridad. Creo que es una gran contienda la que se está viviendo en la Ciudad de México, y tanto Clara Brugada como Santiago Taboada logran transmitir la percepción de que están
empatados, de que están en competencia, de que hay un valor del voto el próximo 2 de junio para definir la suerte de la ciudad. A mí me pareció verdaderamente muy sintomático, en contraste con lo que estamos viviendo en la contienda presidencial, donde hay una narrativa de un arroz cocido o de un arroz pasado o de un arroz que ya se quemó. Así lo vería. Y que en este sentido, yo te diría, estas biografías están centradas en su actuar de como gobernantes de dos alcaldías. Eso me parece que es el tema, es decir, ¿qué hicimos? Es una rendición de cuentas frente a la ciudadanía, porque Taboada inicia diciendo, gobernamos el mismo periodo. Eso me parece muy interesante porque es el contraste de dos alcaldías distintas, sin lugar a dudas, que no se pueden comparar una con otra, con retos interesantes, pero fue qué hicieron cada uno gobernando alcaldías, Benito Juárez uno, Iztapalapa la otra, y que, bueno, pues ahí estuvo el refuego, digamos, en qué se hicieron, que no, el juego de las cifras, por supuesto, que si bajó, que si no bajó, que si fue, etcétera, que creo que es parte de, y el otro tema que tiene que ver, sin lugar a dudas, de el proyecto y lo que queremos en esta Ciudad de México. Me parece que ahí están como los elementos que se fueron colocando en este tercer debate que vamos a seguir analizando después de esta pausa que vamos a tener que hacer aquí en Violeta Radio 106.1 de FM. No se vaya, volvemos con más. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que la historia de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México es un reflejo de la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en el sistema judicial del país? A lo largo de los años, se han alcanzado importantes hitos en la participación femenina en este Tribunal Constitucional, marcando un camino hacia una mayor representación y equidad en la justicia mexicana. El primer paso significativo se dio en 1961, con la designación de María Cristina Salmorán de Tamayo como la primera mujer ministra de la institución. Este hecho histórico marcó el inicio de una nueva era en la participación femenina en la Corte, desafiando las barreras de género y abriendo las puertas para otras mujeres en el ámbito judicial. Salmorán de Tamayo, con su experiencia en derecho laboral y su dedicación al servicio público, sentó las bases para futuras generaciones de mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. A lo largo de los años, otras mujeres destacadas han seguido los pasos de Salmorán de Tamayo, ocupando roles importantes en la Suprema Corte y contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento del sistema judicial mexicano. Liviera Ayala Manzano, Gloria León Orantes, Fausta Moreno Flores, Victoria Adato Green, Marta Chávez Padrón y otras mujeres han dejado su huella en la Corte, demostrando su capacidad, experiencia y compromiso con la justicia y los derechos humanos. Cada una de estas mujeres ha enfrentado desafíos únicos en su camino hacia la Suprema Corte, pero han superado obstáculos y se han destacado por su dedicación y excelencia profesional. Desde abogadas especializadas en diversas áreas del derecho hasta expertas en derechos humanos y justicia social, las mujeres en la Suprema Corte han desempeñado roles fundamentales en la interpretación y aplicación de la ley, promoviendo la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho en México. En la actualidad, Margarita Luna Ramos continúa el legado de estas mujeres como la última mujer designada en el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta 2019, con una vasta experiencia en el Poder Judicial de la Federación y un compromiso inquebrantable con la justicia y los derechos humanos. Luna Ramos representa la continuidad de la lucha por la igualdad de género y la inclusión en el sistema judicial mexicano.
Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas, Violeta Radio. Recuerden nuestros números de contacto 55 60 60 55 71. También nuestras redes sociales, Violeta Radio-FM si anda por X y Violeta Radio si anda por Facebook. Y gracias por acompañarnos también en las distintas retransmisiones que tenemos en Nesa Radio, en Radio Mexiquense y en Ibero Radio. Gracias. Mi querida Liz, sin lugar a dudas, uno de los temas también que se fue colocando en este bloque de seguridad del tercer debate chilango tiene que ver con las propuestas para erradicar la violencia contra las mujeres. Se centraron en el tema de feminicidio, de las fiscalías, de la, digamos, básicamente, ¿cómo la has visto tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu impresión de este tercer debate que, pues, con el que se cierra también una etapa en este proceso electoral? Pues me quedan a deber los tres candidatos, los dos y la candidata me quedan a deber muchísimo. Si hay un tema que nos atraviesa, yo creo, en esta ciudad, quienes vivimos aquí, pues es el tema de seguridad y no lo aprovecharon de nueva cuenta. La Ciudad de México ha sido vanguardia, sin duda, en muchas cosas, en muchos temas legales, el impulso de movimientos feministas, en fin, pero también es cierto que está en los primeros lugares de delitos en contra de mujeres y no hablaron de ello. Por ejemplo, la Ciudad de México es primer lugar en trata de personas a nivel nacional, primer lugar en violencia familiar, segundo lugar en feminicidio. Y estos temas no los abordaron. Esto es una realidad, entonces, pues a mí me Se queda... centraron en el tema de feminicidio, ¿no? Sí, Por además, ejemplo, Chertoriski sí habló de violencia sexual, de estos temas que también ocurren. No en la trata, este tema que tú nos das, el dato de primer lugar en trata de personas, me parece que es un foco bastante rojo en esta ciudad. Sí, mira, a mí me parece que incluso el tema de feminicidio ha tocado, y también lo tocó Taboada, desde el tema de el feminicida. El caso es el feminicida de Iztacalco. O sea, no hablamos desde el derecho victimal y no hablamos de las mujeres, de sus familias, de lo que enfrentan. Me queda claro que no entienden cuando él habla y dice, vamos a crear una fiscalía especializada, es que ¿dónde dejan toda la historia legal que hemos tenido en los últimos 20, 30 años? Ya nos dijo la Suprema Corte en el 2015 con la sentencia de Mariana Lima, todas las muertes de mujeres tienen que ser investigadas desde la perspectiva de género. No importa que sea un posible accidente, nos accidentamos, nos caemos del quinto piso. Entonces, no importa qué fiscalía seas, es que tienes que incorporarlo. O sea, no necesitamos no necesitamos nuevo personal, es que tendrían que hacer su trabajo las que ya están actualmente trabajando y saber que todas tienen que trabajar desde ahí. Entonces me queda claro que no hay entendimiento de este legado, no hay entendimiento de este legado de Campo Algodonero, de saber qué es lo que significa para exactamente investigar estas muertes violentas de mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. A mí algo me daba cuando decía el feminicida de Iztacalco y yo, bueno, y las mujeres, ¿dónde están? ¿Dónde aparecemos en este debate? A mí me quedaron mucho a deber, no me gustaron. Estaba Clara Brugada, trastabillaba constantemente. Estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa. Yo no sé si sus equipos de comunicación la ponían a que leyera, se aprendiera, no sé, pero esa feminista de ahí no surgió, no la vi presente en realidad, con propuestas reales. Ella sabe lo que está pasando, ella conoce la historia de este legado de 20, 30 años que tenemos. Y no fue para utilizarlo y decir, estas serían las propuestas. O sea, no necesitamos, bueno, sí necesitamos más alumbrado público, pero a las mujeres no nos agreden las lámparas ni la oscuridad. Pero creo que, perdón, ahí sí creo que cuando Clara habla, ella entra al tema diciendo soy feminista y sí habla del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Me parece que es de las pocas, entre Taboada y Chertoriski, que coloca a las mujeres como las sujetas de los derechos y no al feminicida, no al...
Y un tema que les quiero colocar en la mesa porque me llamó mucho la atención es buscar un acuerdo con los medios de comunicación para evitar la cosificación de las mujeres, evitar este trato de la violencia feminicida dentro de los medios de comunicación. Me parece novedoso que se hable precisamente de este acuerdo, de buscar un acuerdo con los medios para... No abundo más, creo que sería interesante que nos explicara a la ciudadanía cómo se le está pensando. ¿Cómo está pensando este acuerdo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo se va a medir? ¿Cuáles son los elementos que se van a colocar? Porque sin lugar a dudas, uno de los grandes motores que puede hacer cambio sustancial son los medios de comunicación. Pero esa propuesta que hace Clara Brugada en esta ciudad, donde tenemos el centro neurálgico, yo diría, de los medios de comunicación, no me parece menor. Creo que habría que profundizar en cómo se le está pensando y cómo sería. No sé, ustedes cuando lo escucharon, a mí me sorprendió cuando ella hace la propuesta. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué opinan de esta iniciativa? Ivonne Melgar. Pues de entrada me parece relevante que Clara Brugada asuma la importancia de los medios de comunicación que han sido tan defenestrados y descalificados por el presidente López Obrador en los últimos 5 años y medio y que siguen siendo el blanco de su descalificación e incluso a los que considera responsables de lo que pueda, según su narrativa, ser cuestionado y criticado como si se tratase de entes que están en contra del proyecto gubernamental y que deliberadamente inventan asuntos, es decir, tiene una sección los miércoles el presidente de quiénes quieren las mentiras, y de manera que más allá del contenido de la propuesta que pueda explicar la candidata de Morena, PT y Partido Verde a la jefatura de gobierno de la ciudad, pues me parece que es un deslinde de esa propaganda negra que se le ha hecho a los medios de comunicación y que más allá de eso estaría recuperando y legitimando y reivindicando el diálogo político que implica involucrar, incluir a los medios como actores pedagógicos que deberían ser pedagógicos en la visibilización de pues la violencia contra las mujeres y el papel relevante que puedan tener en la construcción de propuestas y salidas, Lucía. Absolutamente, me parece que es, a ver, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención en esta lógica de lo que ha sido la política de comunicación del gobierno de la República, del presidente, y el trato que ha tenido el propio presidente hacia las víctimas. Y ahí me parece algo interesante, que no sé cómo leerlo, por eso lo coloco en este tema. No solamente el tema de los medios, sino que Clara además asegura que va a tener una reunión con las víctimas. Cuando las víctimas en este país han buscado al presidente y han encontrado la puerta cerrada, que en esta Ciudad de México la posible, que la candidata del mismo partido del presidente esté señalando, como bien lo dice Ivonne, uno, la importancia de los medios, cosa que no ha ocurrido en la presidencia, pero lo otro, la reunión, el diálogo, la escucha con las víctimas, me parece muy relevante porque sí te está marcando también una forma de gobierno distinta, incluso distinta de la propia Claudia Sheinbaum, que gobernó esta Ciudad de México y que no tuvimos diálogo con ella como jefa de gobierno y tampoco los medios fueron una prioridad en el sentido que hoy lo propone Clara Brugada. Mi querida Lisbeth Ortiz, una primera reacción, 3 minutos antes de irnos al corte. Sí, a mí me gustó mucho esa propuesta. Yo espero que la lleve a cabo porque propuesta de campaña también fue de Andrés Manuel y decir que él iba, ¿no? Y nos encontramos con una situación completamente adversa para las mujeres, de las madres buscadoras, madres víctimas de feminicidio. A mí lo que me preocupa es que Clara, al perpetuar la cuarta transformación, se vaya con la misma circunstancia y que continúe con esta misma línea, tanto de militarización
como de no encontrar espacio para ellas, para las víctimas de este país, porque hay una crisis humanitaria en este país en muchos sentidos. No, claro que hay una crisis humanitaria, sin embargo, el que lo esté señalando como parte en este tercer debate chilango no me parece cosa menor, porque lo que está perfilando es ya su forma de gobierno. Incluso ella señala después de esta reunión con víctimas que va a invitar a Marcelo Ebrard, a Harfuch y a Ernestina a ser parte de su Consejo de Seguridad, y ahí me entran muchas más dudas, es decir, el papel que van a jugar estos personajes, que dos van para el Senado de la República, y se puede ser senadora, senador y además consejera de la gobernanta, no lo sé, no sé qué dice la ley en ese sentido, pero es como dobletear, ¿no? Como hacer un gobierno ampliado con senadoras o senadores en caso de que lleguen, por supuesto, porque ellos también están compitiendo, pero es como raro Marcelo Ebrard, Harfuch y Ernestina Godoy en términos de Consejo de Seguridad, además. Creo que por ahí hay, no sé ustedes cómo lo leen esta propuesta que hace Clara Burgrada. Me iba a pasar lo mismo que al moderador que le dijo a Ernestina, ¿verdad? Y que, qué caray, que no era así, pero bueno, se corrigió, a mí también se me iba a salir, pero Clara señala estos tres personajes que la han estado acompañando, además, de manera permanente en sus recorridos. Me parece Yo creo que es electoral, ¿no? No, Lucy, yo creo que es meramente una mención electoral. Entiendo que particularmente Omar García Harfuch tiene mucho jale en la intención de voto, que incluso en algunas mediciones pues tiene una intención de voto superior a la de Clara Brugada, y por lo tanto como aspirantes al Senado pues los menciona para lanzar un mensaje de unidad y lograr estos 4 de 4 que está buscando Moreno. Cerrar filas. Todo voto Moreno. Pues, cerrar filas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, y vamos a un corte de estación. Ya se nos fue el segundo bloque, volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ellas en las urnas, Violeta Radio 106.1 de FM. Y bueno, temas hay. Recupero, mi querida Adriana, no sé tú cómo la ves, recupero lo que estaba señalando Ivonne Melgar en términos de puede ser una acción absolutamente electoral, nombrar a Marcelo, a Harfuch y a Ernestina para cerrar, amarrar y ir en esta lógica que tiene Morena, de todo Morena. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué opinas de estas dos cosas? Por un lado, los medios de comunicación, por otro lado, este consejo que habla Clara Brugada. ¿Cómo lo miras tú? A ver, en relación con los medios de comunicación y pedirles que tengan un trato pues más respetuoso, más digno en relación con las víctimas, mujeres, y en general yo diría con cualquier tipo de víctima, creo que es un llamado pues muy importante que se podría hacer, porque hay que recordar que cuando una persona sufre una circunstancia, lo que debemos de cuidar como autoridades y también como parte del Estado mexicano, incluyendo los medios de comunicación, es la posibilidad de que esta persona se le vuelva a revictimizar, ¿sí? Entonces, si ya sufriste una situación complicada, ¿no? Donde te están violando tus derechos, donde hay una pérdida, donde hay una violencia, lo que sea, pues lo que se debe hacer es que cuando se hable de ese tema no se vuelva a revictimizar a la persona, porque entonces, imagínense, al momento de estar dando la noticia sobre alguna situación que ha vivido una mujer, en este caso que estamos hablando de la cuestión de seguridad de la Ciudad de México y la propuesta de Clara Brugada, lo terrible sería que al momento de dar esa noticia vuelvas a revictimizar a esa mujer, ¿no? Porque no hay un adecuado tratamiento de la situación, de los datos o inclusive hasta de las imágenes que se van transmitiendo. Entonces creo que sí se tiene que tener ahí mucho cuidado, y sí es una regla que se está imponiendo, pues yo creo que en todos los países, de que no haya una cuestión de revictimización, porque entonces, o sea, no llegamos a un buen puerto. Y en relación con lo que decían de si de su esta consejo. situación
sí, del Consejo de Seguridad, pues obviamente está hablando de personas que han estado involucradas con la seguridad pública en la Ciudad de México, una persona como jefa, ex jefe de Como gobierno de esta ciudad, No, otro, la fiscal, ni más ni ajá, menos, Ernestina, sí, ¿no? pero también Marcelo Ebrard, ¿no? Que Ah, ok, fue sí, jefe de cierto, gobierno. sí, cierto. Entonces, y la fiscal y el secretario de Seguridad, parecería que sería un muy buen equipo, ¿no? Si estas personas se ponen a trabajar de manera conjunta para buscar mejores soluciones a la cuestión de la seguridad. Ahora, faltaría ver también si eso tiene algún tipo de implicación, desde el punto de vista electoral, pues para también mandar el mensaje, oigan, a ver, aquí estoy rodeada de estas personas que me van a cuerpar. Cuando yo llegué a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, yo creo que puede haber ahí esta situación. Pero en relación con la propuesta, creo que sí es una propuesta muy valiosa. Ojalá que se pudiera hacer en dado caso, pero sí cuidando que no se revictimice a las mujeres víctimas de violencia o de cualquier situación. Me parece que hay que tener como muy presente todas estas propuestas que suelen ocurrir en el marco de un proceso electoral y mirar qué tanto se van cumpliendo. A mí me sigue llamando mucho la atención, pero vamos a ver, son propuestas electorales, hay que ver qué dice la ciudadanía, finalmente quién queda como jefa o jefe de gobierno en esta Ciudad de México y ver entonces de todo lo que se propone en este proceso que tanto se va a cumplir. Creo que ahí hay temas interesantes y el otro tema que sin movernos de la Ciudad de México que tiene que ver pues las zonas territoriales, es decir, las alcaldías. A mí no me parece menor lo que ocurrió con la candidata de Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega, en la alcaldía, que ella está compitiendo por la alcaldía Cuauhtémoc, y que tiene que ver con el tema de seguridad, que fue uno de los temas que se coloca en el debate. Solo Taboada obviamente menciona el atentado y expresa su solidaridad. Me parece que los dos candidatos, y Clara Brugada y Salomón Chertorivsky, no hicieron ninguna mención, y creo que faltó. Desde mi punto de vista faltó, porque lo que ocurrió con esta candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc no es cosa menor, hablando de seguridad en la Ciudad de México, que es donde tú pretendes gobernar, mi querida Liz. No pongas la cara de... No, es que está pasando esa pregunta no la tenía. Está pasando el ropavejero y ahorita lo vamos a escuchar. Bueno, sí, yo también me faltó que ellos lo dijeran, más solidaria, Clara, me hubiese gustado mucho, a lo mejor ya lo están escuchando. Nosotras habíamos ya documentado desde CIMAC Noticias que ha sido violenta la elección para las mujeres. 5 mujeres asesinadas. A ver, es Celaya, Guerrero, Michoacán, otra de Guerrero y Celaya. Son 5 mujeres relacionadas con la política asesinadas hasta el momento. Y ya hay una incompatibilidad de datos. Rosa Isela Rodríguez en la mañanera, el pasado 5 de marzo, dijo que habían recibido 23 solicitudes por parte de candidatos y candidatas, de las cuales 16 ya contaban con protección, incluso entiendo, como de la Guardia Nacional, en fin, con el protocolo. Sin embargo, Carla Humphrey ya para el 27 de marzo nos decía que tenían registradas 99 solicitudes de protección y 49 ya con protocolo. Ahí hay una disparidad importante en cifras oficiales. Me parece que es enorme la cantidad, o sea, llegar ya a 99, 27 de marzo, es decir, ya se acumularon más en estas semanas. En abril leí en alguna de las notas 200 y tantos candidatas y candidatos habían solicitado o ya contaban con seguridad. O sea, y lo hemos señalado en este programa, el entorno violento que se está enfrentando en este proceso electoral, que no es cualquier cosa. Sí, y Cuauhtémoc, fíjate que me metí a ver al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y Cuauhtémoc está en el lugar número 5 de la lista de los 100 municipios más violentos a nivel nacional, y no es casualidad que la Ciudad de México, la alcaldía que está en esa lista es Cuauhtémoc, y ahí es donde aconteció los hechos con
Con Alessandra. con Alessandra, Así es. sí, que me parece Eh, que hay que tomar, ya la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que ha abierto carpeta, que va a investigar, esperemos que tengamos respuesta de las investigaciones, porque creo que ese es el otro tema, ¿no? No solamente es la denuncia, sino que realmente se investigue y como ella misma señalaba, que se sepa quiénes fueron y ella señala quién los mandó, porque lo que sí ha señalado Alexandra es que fue un mensaje directo para bajarla de la contienda y que esto no va a ocurrir. que O la sea, quieren callar. claro, que me parece Pero preocupante. lo que a mí no me ha gustado en medios de comunicación es que desestimen en varias entrevistas por ahí, incluso de Xóchitl Gálvez, diciendo pues que no era un atentado a su vida, que se miraba que las balas habían ido a un sitio de la camioneta donde no la matarían, sino una advertencia. Y yo no me atrevería en este país, en estas circunstancias, en lo que estamos viviendo, a hacer una declaración como tal. O sea, no podemos edulcorar esta situación tan compleja. eh, y a tan pocas semanas de la elección, prácticamente ya estamos a dos semanas, si no me falla. 19 días más o menos ya del proceso electoral. Ivonne Melgar. Varios comentarios. Primero, no es el primer caso de amenazas en la Cuauhtémoc. En Cámara de Diputados, Gabriela Sodi, diputada federal del PRD, ya había hecho pública su razón del por cual se bajó de la contienda para ser diputada local, señalando que había recibido no nada más ella, sino toda su familia amenazas en la Cuauhtémoc, particularmente. Es decir, sí, sumándome a los datos que nos comparte Lisbeth Ortiz, hay un foco rojo en la delegación Cuauhtémoc y creo que ahí las autoridades electorales locales y tribunal tendrán que hacer su trabajo y la propia fiscalía, ¿no? Porque no es un asunto aislado. Segundo punto, que creo que hay recordé ahora cuando con tanta insistencia, Lucía Lagunes, y qué bueno, nos marcabas esta propuesta de Clara Brugada de hacerse acompañar por Marcelo, por Omar García Harfuch y también por Ernestina Godoy. Recordé una reflexión que Lorena Becerra me había compartido. Ella es la encuestadora que durante muchos años trabajó para Reforma, ahora tiene su propia consultoría de medición demoscópica, pero ella decía que había medido la importancia que las candidatas a cargos de elección popular, por supuesto hablando de presidentas, pero también de otros, le debían dar, porque así lo habían arrojado las consultas de grupos focales, le debían dar a los hombres que las iban a acompañar en seguridad, y que en el caso de Claudia Sheinbaum siempre era importante la figura de Omar García Harfuch, que Xóchitl Gálvez no tenía un acompañante fijo que le diera acuerpamiento a su propuesta de seguridad, y pues me llama la atención este recordatorio, ¿no? Y quiero, en este caso de la importancia de que las mujeres valgan por su biografía y no por sus acompañamientos, nada más señalar una reflexión muy importante que hicieron el viernes en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, las consejeras Claudia Zavala y Rita Bel López, al analizar un spot de Claudia Delgadillo, aspirante a gobernadora de Morena en Jalisco, que la ponía MC como una mujer que siempre había estado ligada a hombres mafiosos del PRI, Wow. y hacían un llamado, las dos consejeras, a todos los partidos a centrarse en las biografías políticas de las mujeres y los logros de las mujeres que estaban contendiendo, y no a sus ligas y no a sus nexos. Entonces, hablo de esta paradoja, ¿no? Los grupos vocales señalan la importancia de que se acompañen de hombres, pero también hay una visibilización de un organismo tan importante como el INE diciendo: tratemos de concentrarnos en sus aportaciones personales. Y de esto vamos a seguir hablando porque vamos a ir a un corte de estación y volvemos, no se vayan, estamos en Ellas en las Urnas. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El
acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso en Ellas en las Urnas, la recta final, el último segmento. Pues ya tenemos varios elementos que nos ha colocado Ivonne Melgar, y yo diría, creo que das la base, mi querida Ivonne, de por qué es tan importante los medios de comunicación, porque son dos carriles, ¿no? Por un lado, esto que nos recuerdas de la encuesta de a las mujeres se necesita por la percepción que tiene la población en estos estereotipos sexistas de que para hablar de seguridad se necesita, pues, un hombre al lado, ¿no? Usted puede gobernar, pero de seguridad, que es como lo fuerte, lo rudo, necesita al hombre para que sea quien lleve con mano dura en esta concepción. Y por el otro lado, esta reflexión de las dos consejeras, de Claudia y de Rita Abel, en términos, por supuesto, de no seguir reafirmando estos estereotipos que siguen colocándose en la imagen de, pues, de la ciudadanía. Tenemos un largo camino por recorrer para poder quitar de nuestra cultura milenaria estas ideas de quién le toca qué cosas en términos de la vida política en general, ¿no? Entonces creo que ahí esta mezcla entre un avance feminista de mirar a las mujeres y por el otro, pues lo que la ciudadanía percibe, me parece que es parte de lo que las propias candidatas se mueven. No solamente es un término de los grupos focales, sino de lo que ellas permanentemente tendrían que estar midiendo para poder que tanto sí, que tanto no, ¿no? Y creo que un poco señalando en el caso de Clara Brugada, pues señalar a García Harfuch como cercano a ella, me parece que va en esa lógica de la medición que reportan y que es parte de los juegos electorales que van midiendo para que la candidata camine ahora que en estos momentos tenemos una participación política de las mujeres tan importante. Y a ver, estamos ya en el última recta final y se nos van quedando como temas, insisto, pendientes. Hablábamos de Oaxaca, de la importancia que ha ocurrido también, y seguimos hablando del tema de violencia, en este caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Habíamos traído aquí en Ellas en las Urnas esta situación que, Ivonne, tú nos lo trajiste, de esta comunicación, de esta asamblea de mujeres indígenas y afromexicanas que daban a conocer la situación que estaba viviendo la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de que la habían relegado, hecha a un lado, quitada del cargo, etcétera, etcétera. Y hoy lo que sabemos es que ha regresado a ocupar funciones, ha supuesto en este encargo que tenía como presidenta de este instituto. Me parece que es una buena noticia. No sé ustedes cómo la ven. Ivonne, adelante. Ya estás. Perdón. Gracias, Lucy. A mí me pareció un debate muy importante el que se dio el miércoles en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, porque fue por unanimidad que ordenaron esta reinstalación de Elizabeth Sánchez González, que había sido destituida por una instancia de auditoría interna con el aval de un tribunal administrativo. Y es muy importante cómo establecen de alguna manera sentencia. Es decir, o no sé si estoy utilizando la palabra correcta, mi querida Adriana, tú dime por favor si estoy falseando aquí los términos, pero creo que crea un precedente al menos de que los magistrados electorales dicen no, hay una máxima instancia que puede y debe remover, que es el Instituto Nacional Electoral que designó. Y en este caso hubo un mal uso, un abuso y una violencia al
política en razón de género al inhabilitar a la presidenta de ese organismo para que ejerciera su responsabilidad constitucionalmente y legítima y legalmente establecida. Entonces sí creo que es un gran triunfo y fue un gran debate donde los magistrados pues sacaron la conclusión de que sí había sido fuera de los márgenes de la ley el haberla removido de esa manera. Y que tú lo señalabas también, Adriana, cuando colocamos el tema. Y lo advertía Ivonne en su momento, que no se abuse de ciertos parámetros o de ciertas, digamos, caminos, como puede ser una auditoría, ¿no? A partir de una auditoría, entonces, esta propia autoridad decide moverlo. Las autoridades electorales juegan un papel importante y respetar esa función me parece fundamental. Claro, porque además hay que recordar que el sistema electoral actual lo que dice es que al INE le corresponde la designación de las consejeras y los consejeros de los institutos electorales locales, de los llamados OPLES, ¿sí? Pero, y eso se hizo desde 2014 para que precisamente las personas gobernadoras, las personas que son políticas en las entidades federativas, no tuvieran una influencia directa, ¿no? En estas personas que van a formar parte de la autoridad electoral. Ahora, la circunstancia es un poquito complicada porque creo que la idea es muy buena. El problema es que de todos modos las entidades federativas le siguen autorizando o no recursos a los soples. Esa es otra manera también de tenerlos de alguna manera amarrados, pues, diríamos, amarrados, perdona la expresión. Sí, exactamente, Lucía. Y también hay cosas como esto, ¿no? Donde supuestamente hay una irregularidad y en vez de que se le dé vista al INE para que el INE determine si la gravedad de la irregularidad es suficiente para destituir a la persona presidenta del OPLE de Oaxaca o no, lo que hacen es se van por la vía administrativa y llegan a la conclusión de separarla del cargo porque la inhabilitan, ¿no? Por 3 o 4 años, no recuerdo bien el plazo. Entonces, lo que hace la sala superior es decir, a ver, ojo, tú no tienes tribunal administrativo a nivel local, la competencia para poder hacer este tipo de inhabilitación. Tú debiste de haberle dado al INE y que el INE se pronuncie sobre esta situación una vez que tú ya tengas la investigación. Entonces, esto es el camino que se debe de seguir, pero siempre es un problema que se tiene constantemente con los institutos electorales locales, donde el INE, vuelvo a repetir, hace el nombramiento, pero a nivel local les dan el financiamiento, les dan el presupuesto y muchas veces hay presiones pues, para que actúen de determinada manera. Y que creo que lo que vimos en el caso de Oaxaca es parte de ese juego local, que uno de repente no sabe qué fuerzas está jugando, pero creo que es muy importante esto que tú señalas. Lo que se busca con la autoridad electoral estatal es autonomía para que efectivamente haga su papel de árbitro en los procesos electorales estatales y conociendo nuestro México en términos de estos poderes a veces caciquiles, a veces de algunos gobernantes, me parece que eso es muy importante, que se mantenga o que se busque mantener la autonomía de la autoridad electoral para poder garantizar el juego democrático, que es lo que seguimos insistiendo como población. Pero aunado a esto de Oaxaca, mi querida Lisbeth, está también lo que ocurrió en Baja California, que insisto, tampoco es menor, y pues esta ganancia para las mujeres en términos de su presencia política. Sí, muy, muy interesante. Pudimos dialogar con Cristina Solano Díaz. Ella es fundadora del Observatorio Autónomo de Participación Política de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en Baja California, y nos dijo que, bueno, además son mujeres muy, muy, muy echadas para adelante, y ellas encontraron que 14, sí, que 14 candidaturas habían sido usurpadas por hombres, y quienes se hicieron pasar como indígenas. Y bueno, pues ellas se dieron cuenta de inconsistencias, se dieron cuenta que la comunidad de donde decían provenir, pues no existía. ¡Qué barbaridad! Se dieron cuenta que no, por ejemplo, piden algunas circunstancias para poder acreditar
la candidatura indígena, el que puedas tener cercanía, incluso la lengua, y pues la desconocían por completo. Entonces ellas se dieron a la tarea de investigar y de buscar, y lo que hicieron pues fue presentarse ante el órgano electoral de Baja California para poder impugnarlas, estas 14 de estos hombres, y que, bueno, estamos a la espera de esta situación, pero bueno, que son usurpaciones a la autenticidad de las asambleas comunitarias. Hay que recordar Claro. que estas mujeres están en Baja California, pero provienen de un proceso migratorio, que vienen del sur, Oaxaca, Guerrero, y que son mujeres que han migrado en un principio como jornaleras, y que se instalan ahí en las empresas jornaleras, pero ya comienzan ahí ya a construir, que ya tienen mucho tiempo, ya tienen muchas décadas. Hacer su vida Y ya en estos construyen espacios. eso, claro, y ellas pues se han puesto a la tarea de eso, de emprender en política también para poder tener esta representación. Bueno, pues quedamos a la espera de saber qué sucede con estas 14 impugnaciones que hicieron. Y que creo que debemos hacer el análisis de lo que ha ido pasando en este proceso electoral, porque no son las primeras. Hemos visto, vemos en Guerrero aquellos que se dicen migrantes y que no lo son. Vimos otros que se dijeron que eran, bueno, lo que ocurrió con Movimiento Ciudadano, que me percibo mujer porque me dijeron que tenían que ser, aunque el candidato no lo quiso asumir en Quiroga. Creo que tenemos que hacer el balance de estos intentos de fraude, ocupando diferentes espacios o tratando de usar de manera fraudulenta derechos que se han ido ganando por parte de las personas que no tienen el piso parejo para competir en los procesos electorales. Creo que ahí tenemos que mirar lo que nos deja como aprendizaje en este proceso electoral, porque son varios, no son los únicos. Creo que tenemos que hacer la investigación más profunda de hasta dónde han sido capaces de llegar, y pues se nos ha acabado el programa, se nos ha concluido. Tendremos más temas para la siguiente semana. Gracias, Ivonne Melgar, Adriana Favela, Lisbeth Ortiz, y gracias por supuesto a Lucero Zamora, Saraí Nicanor, Marlene Galván, quienes realizan también toda la parte de producción en este programa. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Excelente semana. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.